Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta tercera clase antesala del fin del proceso educativo, y obviamente en el cual estaremos desarrollando todas las actividades, incluidos la última tarea que ustedes tienen de este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, buenas noches. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación, como es la sala de Zoom, en la cual cada día, cada noche hemos estado desarrollando las actividades académicas. Un gusto poder compartir con ustedes este trabajo arduo que se viene desarrollando por parte de la institución educativa, a la cual ustedes han puesto su confianza en matricularse. Un gusto compartir con ustedes. Estamos ya entrando en la recta final, en la parte final de todo este proceso educativo. Así es que pónganle ganas porque la tarea que ustedes van a ver en esta clase es la última que ustedes tienen en el desarrollo de este proceso educativo. Bienvenidos, iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente a su tarea. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Permítanme un ratito. Listo, señores, como les había dicho, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, ciclo celular y reproductivo acerca de la célula. Vamos a ver el subtema número 3, como es el ciclo celular, la mitosis, la citocinesis y la meiosis dentro de los procesos de reproducción de la célula. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. En la hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular. Dice la primera etapa de sus actividades. La siguiente dice redacte un resumen con sus propias palabras sobre la subdivisión de la mitosis y la meiosis. Dentro de ellos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Es lo que ustedes tienen que hacer. Prácticamente tienen que hacer un resumen acerca de la reproducción, justamente de los temas que están determinados aquí. Sobre la subdivisión de la célula, acerca de la mitosis, la meiosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿En qué consisten cada una de ellas? Deben acompañar, por favor, esta segunda etapa de su tarea, deben acompañar, por favor, de cromos o dibujos para que ustedes puedan ilustrar de mejor manera cómo se va desarrollando cada una de estas etapas. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, eso es obligatorio. Ustedes tienen que seguir el esquema que ustedes pueden observar en pantalla. Una vez que ustedes hayan desarrollado esto en la parte superior, cumpliendo con todos los datos que se les solicita, a continuación desarrollan la estructura de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, del correcto desarrollo del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema ciclo celular, mitosis y citocinesis y meiosis, correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de junio del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 16 de junio. La fecha límite de entrega es el 30 de junio. Y obviamente la fecha de calificación de esta y la otra tarea que ustedes tienen en la unidad número 5 será hasta el 4 de julio del 2025. Tienen todo el espacio suficiente, el tiempo necesario para poder presentar, para poder entregar el desarrollo de la tarea que se les ha asignado para esta última actividad. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen ahí.
Les vamos a ir explicando paso a paso en qué consiste el ciclo celular y también la reproducción de la célula. Cuando hablamos de un ciclo celular, llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula y pueden oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. El ciclo celular consta de dos fases fundamentales que son, primero, la interfase celular y luego la división celular. En la interfase celular es el periodo más largo que tiene la célula. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. Mientras que en la división celular es el periodo más corto. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. La división celular prácticamente es la reproducción de la célula. Y obviamente una de las características es que es el periodo más corto que detiene el desarrollo de la célula. En relación a la interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas fundamentales: la G1, la S y la G2. Cuando hablamos de la G1, la etapa de la interfase celular primaria, la etapa G1, en este periodo se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos de la célula. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo justamente en esta etapa. Si los nutrientes no le dan para continuar evolucionando, obviamente este proceso se detiene justamente en la etapa G1. La etapa S es la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que éste se duplica. También se duplican los centriolos de las células animales. En la etapa G2, la célula acumula energía en un formato ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato para efectuar la división. Hacia el final de esta etapa comienzan a hacerse visibles los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo, obviamente, en este periodo. También se detiene su desarrollo, su evolución. Estas son las tres etapas fundamentales en cuanto a la interfase celular. Acá en el gráfico nosotros podemos observar justamente las etapas del proceso de evolución de las células. Tenemos obviamente la etapa G1, la S y la G2, que son la GAM1, la síntesis del ADN en la S y la GAM2. Esas son las etapas en cuanto a la estructura, a la evolución, a la división y a la multiplicación celular. Vamos a ver a continuación en qué consiste la división celular. En la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total de todo el ciclo celular. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. Eso quiere decir que el proceso de división celular es el proceso en sí de reproducción básico de las células de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, esto es el aumento del número de células en un tejido. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definida. Distinguimos en esta etapa, en la división celular, dos procesos. Primero la mitosis y luego la citocinesis. Esos obviamente son fundamentales de estas etapas en la división celular. La mitosis y la citocinesis. Vamos a ver a continuación en qué consiste tanto la mitosis como la citocinesis.
Iniciamos con la mitosis. La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la reparación entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta reparación se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en 4 etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, la mitosis, la división, este proceso de división celular, se subdivide a su vez en 4 etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Recordándoles que la mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la reparación entre las dos células hijas, obviamente en relación al material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Aquí nosotros vamos a ver, a continuación tenemos el siguiente cuadro en el cual nosotros vamos a ver cada una de estas etapas y vamos a ver justamente sobre la mitosis. Cuando hablamos de la profase es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios. Primero, se hace visible los cromosomas. Luego se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el nucleolo. En la siguiente etapa, en el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares lo denominamos uso mitótico. En las células vegetales también se forman el uso mitótico a pesar de no tener un centriolo en esta estructura de células vegetales. Cuando hablamos de metafase, en esta etapa observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. El uso mitótico está completamente formado. Los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero a las fibras del uso mitótico. A continuación tenemos la siguiente fase, que es la anafase. Es la etapa más rápida de la mitosis. Podemos apreciar los siguientes cambios. Las fibras del uso mitótico unidos a los cromosomas empiezan a cortarse. La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todos lo hacen a la misma velocidad, igualitarias entre estas dos estructuras. Tenemos a continuación, tenemos la telofase, es la etapa final de la mitosis. En ella tiene lugar, obviamente, los siguientes cambios. Primero, los dos grupos de cromátidas formadas durante la anafase llegan a los polos de la célula. Se genera la envoltura nuclear. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que forman el uso mitótico. La estructura del ADN pasa de cromosoma a cromátina. Aparece el nucleolo dentro de cada núcleo. En relación a la citocinesis, tenemos igual las siguientes estructuras. La citocinesis es la división y la reparación del citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y en las células vegetales. Las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar y con el mismo material genético que la célula madre. En las células vegetales, por el contrario, las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea. La división del citoplasma se da a partir de una vesícula de membrana especial que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos fragmoplastos. Los fragmoplastos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células.
Esto obviamente en la citocinesis. Aquí nosotros hemos podido ver en este cuadro cómo se van desarrollando cada una de las etapas, obviamente, de la división celular y los cambios que estos van produciendo en cada una de las estructuras de la célula. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de las siguientes etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Se diferencian por los numerales 1 y 2 en números romanos. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con 2N cromosomas, que obviamente se les conoce como células diploides. Y después de dos divisiones celulares consecutivas, se obtiene 4 células con N cromosomas, que son las células haploides cada una. Ahí nosotros podemos ver cuáles son las fases o las estructuras, los cambios que se dan en función de la meiosis. La división meiótica 1 se parte de una célula diploide con la que el ADN ya se ha duplicado. Y aquí vamos a ver las siguientes fases dentro de esta división meiótica. Tenemos la profase 1. Esta sucede cuando la célula se encuentra en profase 1. Observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Son los cromosomas resultantes de la llamada tetradas, por estar formadas por 4 cromátidas. Y se intercambian fragmentos de ADN, que son la recombinación genética o crossing over, que se denomina en inglés. La metafase 1, cuando la célula se encuentra en esta fase, observamos los siguientes cambios. Por ejemplo, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. En el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo. En la anafase 1, cuando la célula se encuentra en esta fase, observamos que las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula, como podemos ver en los gráficos que nosotros tenemos en la parte derecha. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Eso quiere decir se separa la tétrada. En la telofase 1, en la siguiente fase, nosotros podemos observar que los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, llegan a los polos celulares. Se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas. Al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de cromatina y a continuación se da la citocinesis, que genera 2 células hijas y una interfase. Después de esta tiene lugar la división meiótica nivel 2. Entonces esas son las etapas en las cuales nosotros podemos ver la división meiótica fase 1. En cuanto a la división meiótica fase 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de 2 células hijas. Cada una de las células poseen un cromosoma de cada pareja con las cromátidas. A continuación, se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las 2 divisiones meióticas son 4 células con la mitad del número de cromosomas que la célula inicial. Esas son las características fundamentales en cuanto a este proceso de división celular, la reproducción celular que nosotros hemos ido viendo en esta primera etapa de nuestra clase. Estamos viendo el ciclo celular. Vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo un poco más acerca de la conceptualización. ¿En qué consiste el ciclo celular? ¿Cuáles son las características del ciclo celular? Y vamos a ver a continuación cuáles son cada una de ellas. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando
cuáles son las características más fundamentales también de esta etapa. El ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tiene lugar dentro de todas las células eucariotas. Estos son dentro de las células animales y también vegetales. Este ciclo consiste en dos periodos fundamentales, que son la interfase y la división celular. Esas son las dos fases primarias o fundamentales que se desarrollan dentro del ciclo celular. La interfase es el periodo más largo y es el momento en el cual la célula crece, cumple sus funciones específicas y duplica todo su contenido para luego poder dividirse. En esta etapa se conocen tres tramos que son el G1 que habíamos visto, el S y el G2. La división celular o fase M corresponde al movimiento en que la célula entra en mitosis. Este proceso está altamente regulado para garantizar que las células hijas sean copias idénticas de las células originales. Los puntos de control son momentos de transición entre cada fase del ciclo celular. En ellos existen algunas sustancias químicas como son la ciclina y las quinasas, dependientes de las ciclinas, que señalan el inicio y el fin de cada una de las etapas. Las alteraciones en la regulación del ciclo celular pueden ocasionar un ritmo más acelerado de mitosis. Eso quiere decir una reproducción celular mucho más avanzada, así como células hijas genéticamente dañadas. Es por eso que este tipo de alteraciones se vinculan con procesos cancerosos. No siempre es bueno la división y la reproducción celular. Cuando esta reproducción celular obviamente es más acelerada, esto obviamente puede causar, obviamente es proceso de desarrollo de cáncer. Y el cáncer obviamente es la reproducción acelerada de células hijas a partir de una célula inicial, pero genéticamente dañadas. Este tipo de alteraciones obviamente son bastante agresivas en cuanto a su mitosis, eso quiere decir a su reproducción. Ese es el proceso en el cual se da inicio a los procesos cancerosos. En cuanto aquí tenemos el gráfico de las fases del ciclo celular, aquí nosotros podemos ver cada una de ellas, cómo se van desarrollando desde la fase M, tenemos el G1, la S y G2, cómo se van desarrollando gráficamente. Las fases del ciclo celular son los periodos por los que pasan las células eucariotas durante el transcurso de vida. Típicamente durante el ciclo celular se intercalan dos etapas fundamentales, la interfase y la división celular. Esta última puede ocurrir por diferentes mecanismos, tanto la mitosis como la meiosis. En relación a la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Durante muchos años fue considerada una etapa de reposo, que simplemente funcionaba espaciando los momentos de división celular. Sin embargo, hoy se sabe que la interfase es el periodo en que se lleva a cabo la mayor actividad biosintética en la vida de la célula. En la interfase de células duplican su tamaño y su contenido cromosómico, esto es el material genético. Así quedan listas para comenzar la siguiente fase, que es la división celular. Dentro de las interfaces pueden identificarse diferentes tramos o subetapas llamados G1 por el GAM intervalo, S por síntesis y el G2 que es el GAM2. El G1 es un tiempo muy variable que depende del tipo celular. En esta etapa la célula crece físicamente hasta alcanzar un tamaño de célula madura. Las células del G1 son totalmente funcionales. Esta fase puede durar días, meses e incluso años. Las células que no se dividen, como las neuronas, se hallan todas en vida en G1, que en estos casos se la denomina G0. La fase S, en esta fase se sintetiza una copia completa del ADN de la célula, que ayudará a separar el ADN en etapas posteriores. Por el contrario, la etapa G2 es el tiempo que transcurre entre el final de la síntesis del ADN y el comienzo de la división celular. En esta etapa la célula crece aún más en tamaño,
genera proteínas y orgánulos nuevos y se prepara para la división celular llamada la fase M. La fase M es el proceso en el cual obviamente se genera otra célula. En cuanto a la división celular es una etapa relativamente breve del ciclo celular. La mayoría de las células eucariotas se dividen por mitosis, un mecanismo mediante el cual se obtiene dos células idénticas a la célula original. Antes de entrar en mitosis deben duplicarse todos los materiales celulares, incluidos el ADN, para poder ser repartidos proporcionalmente entre las células hijas. Este proceso ocurre durante la interfase. Una vez finalizada la fase G2 de la interfase, la célula entra en la fase M por, obviamente, mitosis. La mitosis es un proceso complejo que se divide en subetapas conocidas como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Al final de la mitosis, el citoplasma se parte y se distribuye equitativamente entre dos células hijas. Cada una de ellas comienza una nueva interfase en la etapa G1 y el ciclo comienza nuevamente. Este ciclo es cíclico. Eso quiere decir que se va repitiendo periódicamente. Las gametas o células sexuales utilizan otro mecanismo de división celular. La meiosis en estos casos es la fase S, es la más larga, y la fase G2 es muy corta o no existe en muchas de este tipo de células. Estas son las características fundamentales en cuanto a este proceso, a este tema que nosotros hemos visto, un tema bastante interesante que nosotros debemos saber y también tenemos que tener cuidado, como habíamos visto anteriormente, la reproducción celular es bastante peligrosa cuando la mitosis es bastante agresiva y acelerada. Eso significa que es una célula maligna, son células dañadas y por ende son células cancerosas. Así es que hay que tener cuidado. Siempre hay que estar informados, siempre hay que estar revisando cómo se van desarrollando la mitosis celular dentro de nuestro organismo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la etapa final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema maravilloso en cuanto a los ciclos de reproducción celular. Les deseo que tengan éxito en el desarrollo de todas sus actividades, que tengan una excelente noche de descanso y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una feliz noche y un feliz resto de semana. Gracias, licenciado. Igual para usted. Gracias, licenciado.